Y también preocupación causó el sismo de ayer, domingo por la noche, 6.6 grados de magnitud Richter, gran movimiento telúrico. Hemos estado durante el último tiempo presenciando, no solamente acá en la región del Biobío, sino en gran parte de la zona centro-sur del país, lo que son los movimientos telúricos, y a buena hora no han pasado de mayor magnitud. Y bueno, para comprender también cómo se comportan las estructuras, los edificios, las viviendas donde vivimos, ya está acá en nuestro estudio, y le agradecemos también la compañía estará a Frané Silis Montari, director de Magíster de Construcción Industrializada de Madera aquí en la Universidad de Concepción, la Facultad de Arquitectura y también de la Facultad de Ingeniería. Frané, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Frané, ¿dónde te pilló este sismo? ¿Te sorprendió? ¿Cómo resistió también el lugar donde vives? Yo estaba en un piso 11, en un departamento. Yo creo que afortunadamente el edificio está emplazado sobre una parte del terreno que es rocoso, entonces no se mueve tanto como otros tipos de suelo. Entonces tampoco se movió, pero no fue nada muy preocupante. Claro, conversamos previamente igual que se han suscitado varios sismos en el último tiempo, y sabemos que los estándares acá en Chile han mejorado mucho a propósito de lo mismo a nivel mundial. Es ejemplo a seguir los niveles de construcción que hay en Chile, los niveles de estudios de suelo. También comprendemos que es estudios mucho más integrales que quizás en otras latitudes del mundo. ¿Cómo se ha comportado la estructura según tu especialidad acá en la región de Biobío durante el último tiempo? La verdad es que la ingeniería sísmica en Chile está súper bien desarrollada. O sea, desde el punto de vista del cálculo y del diseño, yo creo que el problema no está por ahí. Hay todavía aspectos en los cuales avanzar, pero tienen que ver más que nada con el fin de ciclo de vida del edificio, un poco relacionado con lo que estaba comentando recién antes de los vertederos y de qué vamos a hacer con los materiales una vez que terminen el ciclo de vida. Esa parte en la ingeniería sísmica todavía no está bien considerada. El edificio está diseñado para no caerse y para proteger la vida de las personas, pero no hay una integralidad en el diseño que permita, por ejemplo, una buena reparación o ver qué hacer con esos materiales una vez que el edificio cumpla su ciclo de vida. En el fondo Claro, porque nos preguntamos cómo se comportan estas estructuras. Sabemos que después del 2010 nacen ciertas estructuras, viviendas que al final fueron abandonadas. De hecho, aún lo podemos ver acá en la urbe del Gran Concepción, pero sí se ha mejorado en ese ámbito, en la integración quizás de muchos más factores a la hora de los datos históricos que lamentablemente siempre nos sorprenden y los seres humanos tomamos una nueva postura claramente desde la especialidad, desde el estudio de la construcción, nuevos estándares. Esto se ha ido aplicando también como Estado chileno en las nuevas viviendas, en las nuevas formas de construir ciudades. Sí, por supuesto. De nuevo ahí también hemos avanzado muy bien hasta ahora, pero también tenemos que empezar a conjugar otros factores que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental de la construcción. Hay ciertos materiales que necesitamos incorporar en mayor medida para poder combatir los efectos, los gases de efecto invernadero que se están provocando a partir de la construcción. Tenemos una estrategia climática de largo plazo que nos obliga a la carbono neutralidad al 2050. Eso significa que tenemos que, por lo menos, dado lo que conocemos hoy día, incorporar más madera en la edificación. Y sobre todo en lo que respecta a la edificación en altura en madera, todavía estamos muy al debe, y ahí efectivamente tenemos que progresar con nuestra reglamentación desde la ingeniería estructural para habilitar ciertos procesos constructivos en madera que están disponibles hoy día afuera. Existen edificios desde hasta 18, 25 pisos en madera, y nosotros todavía nos falta progresar en ese aspecto. Frané, estableciendo esta gráfica de pros y contras de estos factores, como tú bien dices, de la madera incorporada en estas superestructuras también, que son de edificios más de 10 pisos, ¿cuáles serían esos pros versus el actual nivel de estructuras en los que vivimos diariamente, teniendo en consideración también el factor ambiental sísmico por el que pasamos? Los edificios se van a mover, o sea, la fuerza que se va a ejercer sobre el edificio tiene que ver con dos cosas, con la masa y con la aceleración.
La aceleración la provee el sismo y la masa es el peso del edificio. Mientras más liviano sea el peso del edificio, menos fuerza se va a ejercer sobre la estructura y sobre las personas, por ende. Entonces, un edificio liviano se desempeña mucho mejor que un edificio pesado ante el sismo. Por eso es muy difícil ver una vivienda de madera de 1, 2, incluso 3 pisos que se caiga con un sismo, porque son estructuras livianas. Evidentemente cuando uno empieza a subir es más difícil, pero de todas maneras un edificio de madera va a pesar 3, 4 veces menos que un edificio de hormigón. Por lo tanto significa que tiene 3, 4 veces menos fuerza aplicada al edificio. Eso es una gran ventaja. La otra gran ventaja es que son procesos rápidos de construcción que generan menos interrupción de la ciudad al momento de construir, porque se puede prefabricar y se puede montar muy rápidamente. Evidentemente, probablemente aquí en Chile no vamos a, por lo menos en una primera instancia, no vamos a hacer edificios completamente de madera, vamos a necesitar ciertos núcleos de hormigón para darle la rigidez que necesita para que no se mueva lateralmente, porque nuestra normativa además está pensada de esa forma, está pensada en edificios que tienen que ser rígidos, porque está diseñada para el hormigón. La madera es flexible, por lo tanto puede tener ese vaivén sin comprometer la estructura, ¿no? Entonces hay ciertos ajustes que se tienen que hacer, pero si nos vamos a la pregunta principal, la ventaja es la captura de carbono. Claro. El árbol cuando creció capturó carbono, liberó en el fondo el oxígeno, separó el CO2, se quedó con el carbono y liberó el oxígeno, y ese carbono está capturado y almacenado en la madera. Y si nosotros podemos usar la estructura para preservar ese pedazo de madera, estamos haciendo un secuestro de carbono en vez de emitir carbono nuevo a la atmósfera. Entonces, por ahora se ve como la única alternativa para lograr la carbono neutralidad. Frené, bueno, y estos factores que son muy interesantes al momento de, claro, proyectar las nuevas formas de relacionarnos. Tú bien apuntabas a la nota que veíamos de Matías Schneider sobre estos vertederos con industrias donde lamentablemente, no solo ahí, en el humedal Coagama, alta presencia de hormigón, donde no es reciclado, donde vemos donde no existe una política de como está evaluándose ahora el REP, esta circulación de la responsabilidad por el plástico. Quizás también deberían haber también otros factores de materiales, como es en ese aspecto. La madera claramente vendría también a ser un factor ambiental mucho más positivo y menos nocivo. Sí, absolutamente. Hoy día la industria de la construcción es responsable del 35% de todos los desechos. O sea, es una cantidad gigantesca hoy día de escombros que estamos botando a los vertederos. La madera potencialmente se puede reciclar casi infinitamente. O sea, tenemos ahí un pedazo de madera con un despunte, algo que se puede usar para hacer otros objetos y después esos objetos, una vez que cumplan su vida útil, pueden ser transformados en fibra, en chip o en lo que sea. Se pueden hacer nuevos tableros, nuevos materiales y puede seguir siendo reutilizado. Incluso después se puede transformar en sustrato para crecer más plantas o eventualmente en una fuente de energía que es una fuente de energía solar. El árbol uno lo puede conceptualizar como una especie de batería de energía solar porque creció con el sol. Exacto. Sí. Y bueno, en ese mismo sentido, entonces, ahora viene la otra parte de inversión, de proyección, de abrir las puertas para un futuro donde este tipo de alternativas quizás a gran parte de la población que nos está viendo sí le llame la atención, sí le signifique o sea un sinónimo de seguridad ante eventuales efectos sísmicos que lamentablemente también, o si tienen un nivel de conciencia donde habitan, donde claramente puede ser un mercado a futuro. ¿Cómo avanza también eso? Porque ya desde la academia, la Universidad de Concepción compromete el conocimiento y ya vienen las siguientes etapas, Frané. Bueno, yo tengo también participación en otra actividad en este momento, de hecho es mi actividad primaria, estoy de gerente del Programa Estratégico Regional para la Industrialización de Viviendas en Madera. Perfecto. Y ahí hay un compromiso que viene por el lado del gobierno regional, por el lado de Corfo, para hacer un programa estratégico que impulse a la industria hacia un nuevo estándar de construcción en madera, de manera de poder incorporar más variables en el diseño y dejar atrás ciertas malas prácticas que han puesto en duda la calidad del material. O sea, muchas veces uno asocia la construcción en madera a algo más precario, pero la verdad es que no tiene por qué serlo. Y bien usada la madera no es para nada así. O sea, todo lo que tiene que ver con
la pudrición o con las termitas o con los incendios o con todos esos factores se pueden controlar perfectamente y están perfectamente controlados en otros lados, pero necesitamos incorporar esos estándares acá en la práctica regional y a nivel nacional también. Y en eso, en el fondo, es lo que nos vamos a dedicar como programa para poder fortalecer la industria y poder mejorar el estándar y la imagen que tiene la construcción en madera en la región. Perfecto, muchas gracias Frané Silix Montari, director del Magíster de Construcción Industrializada en Madera de la Universidad de Concepción para la Facultad de Arquitectura y también la Facultad de Ingeniería. Frané, muchas gracias por haber estado con nosotros, ilustrándonos también sobre cómo se comportan estos movimientos telúricos que muchas veces nos sorprenden y claro, tenemos dudas en cómo están nuestras viviendas, si están preparadas, dónde tenemos que también tener principal precaución, ¿cierto?, al momento de elegir dónde habitamos. Muchas gracias, Frané, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, desde el conocimiento también sobre las estructuras y sobre los avances en madera en construcción, importantísimo, usted puede revivir esta entrevista en nuestras redes sociales por su